No, you can't go in there. This is crazy. Look, you don't have to come in. What happens when another Georgie goes missing? Or another Betty, or another Ed Corcoran, or one of us? Are you just gonna pretend it isn't happening like everyone else in this town? I can't. I go home and all I see is that Georgie isn't there. His clothes, his toys, his stupid stuffed animals, but he isn't. Bueno, bienvenidos todos, todas, todes nuevamente a Cinefelas, este lugar donde nos dedicamos a hablar de cine. Juanma, mi compañero, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy, bueno, para nosotros versión nocturna, generalmente grabamos a la tarde, hoy estamos grabando a la noche, ustedes lo van a ver cuando les plazca. Pero nada, así muy tranqui, bueno. Y hoy se vino el horror, el terror. Sí, como que íbamos tanteando con películas que rozaban el horror pero no llegaban. Y ahora sí nos metimos al terror con el terror nuevo. No vamos a analizar Halloween, no, vamos a analizar algo relativamente nuevo. Sí, 2017 y 2019. Dos películas. Y la segunda parte, que aparte de hecho de cuando se concibió la primera ya estaba pensada la segunda, o sea, la idea ya era hacer dos, y como la primera tuvo buena repercusión, digamos, se le fue bastante bien, se hizo la segunda. Director argentino aparte, así que ahí nada, orgullo patriótico. Sí, Pero Andy Muschietti, director argentino, dirigió varias películas, es un director que se especializa en el terror, se especializa en las películas de terror. Y nada, ahora vamos a analizar esta película que nos gustó mucho a los dos y al mismo tiempo la segunda no nos gustó. Juanma va a ser un poco de abogado del diablo. sí, a ver, no me gustó la segunda, pero creo que tuvo buenas intenciones. O sea, con las buenas intenciones sabemos que no se hace nada, pero son buenas intenciones. O sea, no hay malicia. Sí, totalmente. Pero vamos a explicar igual, porque ahora ya parece que estamos tirando mierda y vamos. Sí, no, vamos a ver, vamos a ir analizando principalmente la primera película y vamos a irnos deteniendo para hacer contrastes con la segunda parte. Sí, vamos a ir contrastando todo el tiempo y explicando por qué una nos gustó, por qué otra no, y viendo qué cosas tienen en común, qué cosas por ahí perdió cierta esencia. ¿Te parece empezar hablando del cine? Dale, empecemos hablando del cine. El primer tema que queremos tratar y el primer tema que vamos a abordar es la autoconciencia gigantesca que aborda la película. Es enorme y es hermosa, o sea, está muy bien metida. Y el primer lugar donde lo vemos y el primer gran hilo del cual tirar es literalmente la escena del cine, la escena en la que ellos se ponen en este garage, cierran todas las cortinas, bajan las luces, en realidad ellos bajan como subiendo el telón, pero ellos bajan el portón del garage y empiezan a ver este mapa de la ciudad reflejado en la pared, hasta que finalmente, bueno, el payaso hace su aparición en la pantalla. Y acá, más allá de lo que puede ser obvio en la escena, de que están mirando cine de la misma manera que el espectador está mirando la película y el horror y etcétera, hay varios puntos de los cuales hablar. Y me parece que es la grandeza de la película, que es que no es el guiño por el guiño, porque muchas películas pecan de esto, y yo creo que acá está bien usado en el sentido de que el guiño o las intenciones dentro de la autoconciencia están por algo. Y lo primero que vemos, o lo primero que más nos llama la atención, es la forma en la que de repente el payaso, que empezamos a ver como traslucido en la cara de la madre del chico, sale de la pantalla, o sea, como en un jump scare se llama, sale de la pantalla. Y acá un poco esta idea del cine de terror, del cual habla mucho Andy Muschietti a lo largo de la película, pero el cine de terror como esta idea de que más allá de lo que está dentro de la pantalla y más allá de lo que da miedo, hay algo que excede
a la pantalla. Hay algo que excede el cine y hay algo que está ahí con los chicos y está con nosotros, con el espectador, por esta idea, ¿no?, del cine de terror, mostrándonos y hablando de problemáticas reales, que están en el mundo real y que no son únicamente de la película. Sí, no. Por ahí explicar, para quien no lo sepa, una idea muy vaga, que la autoconciencia es, como su nombre lo indica, cuando la película habla sobre sí misma o sobre el cine en general. O sea, esta idea que decía Teo, ¿no? O sea, el cine te está hablando del cine en el garage. Porque esto explicaba que, si bien es un garage, la mímica de toda la escena, desde que se baja el telón hasta que lo ponen, todo, es una idea de cine. Incluso hay como algo muy, muy copado en esa escena, que me parece que incluso va un poco del cine de terror, que vos fíjate que cuando el payaso empieza a controlar las diapositivas, ellos en un momento la quieren frenar, como cuando uno, no sé, está viendo una película y la frena porque sabe que va a haber una escena que le da miedo y no pueden. Es lo que pasa cuando uno está en el cine, uno sabe que le va a dar miedo, pero no puede frenarlo, se tapa la cara, lo sumo, pero hay como una cosa muy, muy divertida, un guiño divertido ahí, bueno, haciendo referencia, ¿no?, a cómo se ve el cine. De hecho, también pasa que de repente la diapositiva se cae y sigue digamos, se enfoca en otra pared, ¿no? Como haciendo esta referencia también a donde hay una pared y algo para transmitir la película, digamos, independientemente de que sea una u otra, se va a transmitir. Entonces me parece que eso tiene de copado. Sí, incluso un poquito esa idea de lo que vos decías de reflejar en la pared. O sea, si va a ser una pared mugrienta, va a ser una pared, y si va a ser una sala de cine, va a ser una sala de cine. E incluso en un momento hay una toma de las diapositivas pasando, que el cine originalmente es eso, son fotos pasando una atrás de la otra. Y esta idea, nada, del amor al cine también. No, la película habla mucho del cine de terror, tiene muchas referencias al cine de terror, y principalmente tiene dos referencias grandes sobre las que trabaja la película, que son Freddy Krueger y Psicosis. Y se pueden ver claramente, de hecho hay un par de guiños que son un poco gratis, pero tanto con Hitchcock como con Freddy Krueger vemos cómo la película los utiliza todo el tiempo para ir contando la historia. Por ejemplo, en esta idea de y la ficción, esto mismo que hablábamos, ¿no?, de bueno, el payaso saliendo de la pantalla, etc. Lo vemos un poco reflejado en la casa donde se oculta el payaso. Cómo, o sea, esta casa, bueno, que justamente tiene 3 niveles. El nivel principal que da a las afueras y es donde el payaso todo el tiempo interactúa con los niños. El nivel superior, cuando ellos entran a la casa, y el nivel inferior. Y vemos que se repite un poco esta actitud del payaso, muy similar a la que tiene el personaje de Norman Bates en Psicosis, o bueno, de la madre de Norman Bates. Esta manera en la que en el mundo real o en el primer piso, justamente esto que decía, el payaso interactúa con los niños, el payaso es real, entre comillas. Cuando ellos suben al primer piso, el payaso se vuelve totalmente ficcionario, los niños viven sus peores miedos de la misma manera que en Psicosis, la madre de Norman Bates en el primer piso se va como al extremo, porque incluso vemos su sombra, la escuchamos hablar, se vuelve casi como omnipresente. Y en el subsuelo, esta idea de que es donde se devela el misterio y están las debilidades de este monstruo, ya sea la madre de Norman Bates o Pennywise. Es el subsuelo donde se guarda su debilidad, donde está oculta la verdad. Sí, total. Y de hecho, en relación a Psicosis, aparte de la casa, una de las protagonistas en It 1, que es la nena, que es la única nena del grupo, cuando se corta el pelo, de hecho, tiene un peinado casi que asimilando a la mujer de Psicosis, digamos, ese pelo corto, muy de esa época de los 60.
Y incluso el padre de la nena tiene una cosa, ¿no? Medio psicótica con la hija, así como la madre de Norman Bates tenía esta cosa psicótica con el hijo. Es como la inversión de los roles, y que en vez de ser una mujer que sobreprotege al hijo, después cuando vean Psicosis van a quizás saber mejor por qué, en este caso es, ¿no?, el padre que sobreprotege a la hija, aparte de un lugar muy psicótico. El padre de esta nena está mostrado en un lugar muy psicótico, así como en Psicosis a Norman Bates, ¿viste? Se le dan esos primeros planos donde muestra una cara terrorífica. Sí, no, además esta idea, sumando a esto que decís de los contrapuestos, la madre sobreprotectora de Norman Bates y el padre de Beverly, que al contrario de sobreprotegerla, en realidad abusa de ella. O sea, porque es un padre, si bien en ningún momento de la película llegamos a ver un abuso como tal, pero nos damos cuenta de que es un padre abusador, de que es un padre maltratador, de que vive castigando a su hija. Sí, casi como que o sea, no hay un abuso sexual que podamos ver, pero sí un abuso de poder, por lo menos, digamos, porque te la tratan muy violentamente, y de hecho, digamos, el quiebre de ella, si se quiere, en la película, en la primera, no siempre, hasta ahora estamos hablando de la primera de ahí, se da cuando ella llega con los tampones que había comprado en el supermercado y cuando se corta el pelo. Es decir, ahí hay como un quiebre donde ella de algún modo se revela contra el padre, contra esta figura opresora. Pero nada, pero volviendo un poco a lo que es la autoconciencia, antes de meternos ya más en los personajes, bueno, creo que vamos a la escena de Beverly justamente en el baño. Sí. Bueno, esta escena de Beverly en el baño justamente tiene dos referencias, y esta idea que decía Juanma de, antes de ir a la propia escena que queremos analizar, esta escena donde ella se corta el pelo, un poco se ve, porque de hecho enfocan el pelo de ella cayendo y yéndose por el lavabo, un poco similar a lo que pasa con la sangre de la protagonista de Psicosis, como la sangre cuando la asesinan se va por el lavabo. Y en las dos películas esta idea de, bueno, lo rojo si querés, porque justamente el personaje es pelirrojo, ya sea por coincidencia o no, pero esta idea de el pecado o lo malo que se va por el drenaje. Y de hecho en ambas películas hay una toma muy clara de tanto el pelo como la sangre yéndose por el drenaje, y un poco introduciendo esta idea de que Pennywise está en las alcantarillas. O sea, todo el tiempo nos lo remarcan, de hecho, pero Pennywise vive en las alcantarillas. Y Pennywise un poco, y ahora vamos a hablar más profundamente de eso, ya sea se alimenta o es todo lo que nosotros desechamos. Pero bueno, ahora vamos a ir a esa idea. Vamos propiamente a la escena donde, bueno, yo creo la mejor escena de la película, la que yo más disfruto, por más fea que sea, donde Beverly está en el baño, empieza a escuchar estas voces que le vienen desde el lavabo donde ella antes tiró sus cabellos, y de repente, bueno, justamente sus cabellos, que es eso que ella quería cortar, este pasado, como queriendo sacarse encima esta relación con su padre que creció durante tanto tiempo, estos pelos que ella desechó, la van a atrapar, y acto seguido el lavabo va a escupir un torrente de sangre hermosamente filmado, maravilloso, y casi de dos maneras. Primero, acá hay otra de las grandes autoconciencias de la película, narrando, que es el guiño o la referencia a Freddy Krueger. En Freddy Krueger hay una escena muy similar sobre el final de la película, donde el novio de la protagonista de esta película se lo come la cama, literalmente, y en la cama queda un agujero que da al inframundo, que escupe un torrente de sangre hacia el techo. Que es un poco esta misma idea de la sangre que se escupe hacia el techo. O sea, es clara la similitud entre las dos imágenes. Y un poco como esta idea de que te lo escupan en la cara, o sea, que literalmente todo eso malo se lo escupe en la cara, y un poco también esa idea de los personajes bañados
en ese terror que viven totalmente. Juanma, no sé si querés agregar un poquito más sobre esta idea o sobre otra. Es que no, aparte me parece que hay algo interesante, ¿no? Como esta cosa que hablabas un poco de que el payaso, por lo menos donde se encuentra el payaso, está como toda esta cosa que desechamos, y ella se saca todo ese pelo que vos asimilaste quizás al, al pecado, ¿no? A lo moralmente malo, y cómo el lavabo de algún modo, cuando ella lo tira y lo quiere seguir tirando hacia el fondo, se lo devuelve, ¿entendés? Y cuando la quiere atrapar a ella, le escupe todo lo malo, ¿entendés? Casi como no escupiéndole sangre, sino escupiéndole toda esa cosa pecatoria de la que habla la película, que es todo lo que incluso ya estaba antes de ella, y que ella, queriendo ser una más de la que hizo ese gran cúmulo de pecado, tirando, por así decirlo, abajo de la alfombra, le vuelve. Y de hecho, fíjate que esto es interesante, el padre no lo ve, este pecado, el padre no lo ve. O sea, para él es algo como común, quizás, en el sentido del adulto relacionado como, para mí ya es común toda esta sangre, todo este pecado, ¿no? ¿Quiénes lo ven? Los niños, que dicen que son los niños jóvenes, ¿no? Esta cosa de venir como diciendo, che, pero mirá todo esto, es terrible, tengo que limpiarlo, tengo que hacer algo, ¿no? Los que toman esa responsabilidad son los niños, y los adultos la obran, ¿no? No existe para ellos. Sí, totalmente. De hecho, es una de las cosas que vamos a hablar. Y con esto que decías del pecado, cómo la película juega un poco con esa idea, ya tal vez uno de los últimos detalles que tiene la película cuando habla del cine de terror o se expresa acerca del cine de terror. Esta idea es conocido y sabido cómo el cine de terror a lo largo de los años, desde sus inicios a lo largo de la historia, habló mucho del pecado. De hecho, personajes mismos como Freddy Krueger, que eran monstruos dedicados a castigar esta idea de libertad, del sexo libre, etc. Del deseo, sobre todo del deseo sexual de la libre. Sí, incluso vámonos más atrás, no sé, Carrie de Del Palma con esta madre totalmente castradora, cristiana. Y acá un poco lo invierte con esto que vos decías, porque si vamos puntualmente a esta escena del padre y la sangre y el lavabo, acá los niños muestran esta idea de la ingenuidad o la infancia, y en realidad los que pecan o los que cometen los errores, los que llegan a ser los monstruos, incluso metiéndonos un poquito en ese terreno ya, son los padres. O sea, como que vuelve a invertir la idea del cine de terror, poniendo el mal en los padres y haciendo que los niños luchen contra eso. Sí, incluso quizás hasta yo te diría que los padres no son monstruos conscientes de algún modo, sino que lo hacen por una sociedad, son el reflejo, ¿entendés?, de una sociedad quizás que reprime cosas como el deseo, ¿no? Que bueno, de hecho también nos podemos meter cuando hablemos del personaje judío, ¿no? Esta cosa opresiva de la libido en relación a ciertas costumbres de ciertas religiones, muy ortodoxas sobre todo. O sea, no atacando la religión, sino atacando a cierto tipo de prácticas castradoras, como decías, que de hecho esta cosa de la castración de la madre aparece también en Psicosis. Claramente cuando llega la mujer al hotel y él quiere de algún modo invitarla a comer, la madre dice, no, vos la querés traer acá para hacerle cosas sucias, no, ¿cómo van a traer? Y bueno, y pasa lo que pasa, ¿no? Ya metiéndonos dentro de lo que son los personajes, tal vez iniciando con esta idea de la relación justamente, ¿no?, de los niños con lo que se les impone. La película todo el tiempo los atrapa a los niños en algo, ¿no? O sea, como que hay algo muy bien a nivel guión, que es que te muestra muy bien el miedo de cada uno de los niños. Y sí, con esto que decías de el judío,
que de nuevo, puede haber, o sea, como es un judío, puede haber sido un nene budista, puede haber sido un nene cristiano. Nada, no se mete, ni siquiera se mete en esa discusión en la película, se la pasa por alto. Pero esta idea de la religión, además, como algo que aparece en la película, que esta idea de una opresión, porque en las dos escenas que vemos al niño en la iglesia, vos lo sentís realmente oprimido al niño, no por la religión, pero justamente por los adultos que se la imponen. Y esta idea que maneja la película de la opresión y otro montón de temas que vamos a hablar, como la discriminación, etcétera, heredados, como males que vienen a través de los años y que nos los vamos pasando un poco de generación en generación, y que un poco ese control, incluso de la misma manera que pasa con la religión, la madre que empastilla a su hijo porque todo el tiempo quiere protegerlo, y esta idea que maneja la película de el terror heredado. Sí, incluso está hablando un poco del miedo, que digo que quizás si uno va a la parte más frontal de la película, digo, hablan claramente del miedo. De hecho, ellos vencen al payaso cuando superan el miedo, cuando afrontan el miedo. Cómo de alguna manera estos padres tienen este como mecanismo de defensa violento o represivo, también reflejando sus miedos. O sea, porque ellos no los pudieron superar. O sea, la madre lo que hace con este chico en realidad es reprimirlo por un miedo de ella. El padre, cuando le dice, vos seguís siendo la nena de papá, es una cuestión de inseguridad, de celos con respecto a la hija de él. O sea, es como está esta cuestión de, en realidad, el miedo, aunque parezca que uno se haga el duro y que no lo tiene, o sea, termina creando mecanismos de defensa por de vuelta meter eso abajo de la alfombra. Sí, totalmente. Yo creo que dijiste un par de cosas que dan muy buen pie para empezar a comparar con la segunda película, si te parece bien. Esta idea justamente, ¿no? De cómo los padres no superan este miedo, cómo este miedo que imponen en sus hijos se les ve reflejado en ellos. Y vemos cómo en la 2, ni bien empieza, y a mí fue una de las primeras impresiones que me dio, que todos los nenes, al final, no aprendieron, o sea, te da esa impresión de que no aprendieron nada. Como que toda la primera película fue al pedo, porque al final, la nena que era maltratada por el padre termina casada con un golpeador. El chico que tenía miedo a las enfermedades termina siendo un analista de riesgos. El que hacía chistes macabros, que ahora vamos a hablar de esos chistes completamente fuera de lugar. El que hacía esos chistes es un comediante. Bueno, y después la película te va rellenando huecos de la 1, pero después sentís como que al final los chicos no aprendieron nada. Después hay un hueco relleno en la 2 de que al final el nene judío, cuando fue su bar mitzvah, bueno, al final él se liberó en contra del judaísmo, no sé qué, pero al mismo tiempo, al principio de la película, se suicida. Entonces como que te da esa impresión de que la 1 no sirvió de nada todo lo que pasó en la 1. Siguiendo un poco con esa línea, digo, el que era gordito y tenía problemas con su imagen, aparece todo trabado, ¿viste? O sea, y ¿viste? Y se cuida todo el tiempo, ¿viste? Tiene esos problemas. O sea, está muy mal puesto, no tiene ni pie ni cabeza. Que igual me parece que en ese sentido, si creen que quizás es como un poco contradictorio desde ese punto de vista, lo veo vos, es como, bueno, ellos lograron superar el miedo al payaso, pero de adultos que terminan reaccionando ese miedo. Tiene quizás un poco de correlación, si se quiere, con esta idea de que el payaso aparece cada 27 años. O sea, no es que el payaso se va y aparece a los 2 años, no, aparece cada 27 años, donde donde el payaso ataca a niños, y se supone que en ese lapso de tiempo los niños ya se convierten en adultos, y pasan a ser estos padres que en su momento los reprimían a ellos, siendo los represores ahora ellos. O quizás represores parece una palabra un poco fuerte, si vamos a ponerle, o sea, reproductores de un orden social, si querés, para alienarlo, pero al final ellos terminan haciendo eso que en la primera película
se mostraba como algo que no estaba copado. Sí, no, totalmente. Pero desde ese punto de vista, o sea, esta idea del olvido, ¿no? O de volver a caer en esos miedos, etc. La segunda intenta jugar con esto de, bueno, que los niños tienen que volver a encontrarse con sus miedos del pasado para finalmente derrotarlos. La 1 juega un poco, la 2, digo, juega un poco con esa idea de, bueno, incluso de trabajar con la niñez, bueno, mirá lo que digo, me va a terminar gustando la 2, de trabajar con los traumas de la niñez para resolver los problemas actuales. Es que las dos películas, me parece que con las cosas peores o mejores que pueden tener, me parece que tienen como, si se quiere, una idea que planteaba mucho Nietzsche, que era un filósofo, que Nietzsche, viste, veía como la evolución, si se quiere, del ser humano en la niñez. O sea, no, él como decía que nuestra mejor etapa iba a ser cuando nosotros pudiéramos reconciliarnos con esta cosa, viste, de la niñez, de la ingenuidad, de no tener quizás, del juego sobre todo, decía, de jugar. Y un poco con lo que juega la segunda es con la nostalgia y con reencontrarse con su niñez. Es decir, ellos se encuentran o la primera vez que se encuentran en la segunda, ellos ya adultos, nada, empiezan a charlar, se juntan en un restaurante y empiezan a recordar, nada, todas las experiencias que habían tenido de chiquitos. Que después sí es cierto que cuando ellos tienen que empezar a buscar esos tipos de objetos que les sirven para recordar su niñez y después también para terminar matando al payaso de vuelta, ahí vamos a encontrar unos agujeros en el guión y agujeros en la historia que están medio tirados a los pelos, es decir, están puestos muy a la fuerza, es como una pieza de rompecabezas que no entraba y la pusieron porque, bueno, hay que meter. No, sí, no, totalmente. O sea, tiene huecos toda la película, o sea, está este tema de que, bueno, de repente había... Porque incluso está mal jugado porque esto que decía, de que la película te intenta hacer sentir nostalgia, pero todo el tiempo te está cambiando lo que pasó en la primera película, porque de repente llegan a un lugar secreto que había hecho uno de los niños, que era una guarida en el bosque, pero que en la primera no aparece nunca. Entonces... ahí te crean, encima te hacen un flashback como para hacerte sentir la nostalgia, pero vos no estás relacionado como espectador con ese lugar, más allá de que, a pesar de ser una segunda parte, la película se tiene que parar por sí sola, no tendría que necesitar, si bien puede contribuir, no tiene que necesitar de la primera para su discurso, pero sí, la película intenta todo el tiempo jugar con eso, aparece esta historia de... los indios como del pasado, como del origen del monstruo, que simplemente es la excusa, porque es eso, es la excusa para que ellos vayan cada uno a un lugar a encontrarse con su niño interior, y vemos un Pennywise además, nada, muy desfavorecido, no tiene la misma violencia de antes, yo lo veo de ese modo, a mí no me causó la misma impresión en la primera que en la segunda de la película. Sentí un payaso mucho más sentimental en la segunda. Y de hecho esta idea, ¿no?, del payaso sentimental, cómo cambia, que en la primera es un payaso que, bueno, más allá de que opera por sí solo, y ahora voy sobre ese tema, pero es como, no discrimina el payaso. O sea, él se alimenta del miedo, según él dice, y va comiendo, y no le importa, y va atacando, y todo el tiempo vemos carteles de niños desaparecidos. Y en la segunda vemos que se come a una niña y a un gay al principio de la película. Que además esta idea recontra tirada de los pelos, y esta idea recontra discursiva, como en contra de la homofobia y eso, muy tirada de los pelos, porque además el payaso lo atacan, no sabemos bien por qué, porque tampoco es un personaje que se muestre miedoso, ni es infantil, es un hombre grande, nada, muy tirada de los pelos. Y como totalmente, como que ese miedo, además en un momento les dice, cuando se encuentran al final, les dice como, los estuve esperando estos 27 años, como que ya se volvió personal, ya no es un monstruo, es
un enfrentamiento personal y eso me parece que pierde un poco la esencia del personaje. Sí, sí, o sea, es como que sí, antes comía niños y ahora de repente, o preadolescentes, si se quiere también, eh, y ahora se enfrenta contra ellos, no se sabe muy bien por qué, o sea, sí, se entiende, también ellos eran quienes se habían animado a enfrentarlo de alguna manera, es como ya medio rebuscadas. Aparte de esto, ellos tienen que ir a buscar el elemento de ese personaje, y es como que le estás pidiendo al espectador que se reencuentre con la nostalgia, si querés, con algo que en la película uno no identifica. O sea, porque ahí se entiende, uno puede recordar cosas personales y entrarte desde ese lado emocional. Pero uno tiene que tener una conexión con los personajes, que desde ese lado es como que uno no entiende mucho porque aparecen elementos totalmente nuevos, salvo, por ejemplo, el poema y la bicicleta. O sea, esos son los mejor armados, si se quiere, porque bueno, el poema aparece en la primera, la bicicleta que él va a comprar aparece la primera, y bueno, no me quiero meter en esa escena porque ya Sí, no, habla de esa escena porque hay que hablar de esa escena. en la segunda aparece una escena donde Billy, que es el personaje principal, va como un lugar donde se venden cosas usadas, muchas cosas usadas, y encuentra la bicicleta que él tenía de niño, y entra y la quiere comprar. Y resulta que el vendedor es un buen viejo, que es de Stephen King, que es el que escribió ahí, nada, sentado así, mirándolo, un viejo medio como jodón, medio boludón, que no quería venderle la bici, no se sabe cómo está ahí, con un mate independiente, raro, totalmente desencajado de la película, que, ¿para qué? O sea, es como, querían meter a Stephen King y lo metieron ahí, o sea, no sé, yo probablemente no le encuentro razón, causa, motivo, circunstancia para que aparezca Stephen King ahí. O sea, no sé, ponerlo en medio de una escena sentado en un banco de fondo, o darle algún pirón, no lo entiendo. No, no. De hecho, a ver, ni siquiera me quejo de que esté Stephen King ahí, digo, está bien. Ahora, la escena está al pedo. La bicicleta no la usan en ningún momento para nada. La bicicleta no tiene ningún valor de nada. Hay una escena donde, nada, él, viste que muestran cuando él vuelve a usarla, que es como que, Sí, que está bien, es una cosa graciosa, melancólica, pero no aporta nada a la trama. Son 5 metros de la película que están de relleno. El mate de Independiente es que ni pincha ni corta, igual que Independiente. sí, no. Y es más, yo creo que si lo enfocaban de arriba estaba mal cebado, un mate, lo cual hubiera sido una tristeza. Eh, debía estar todo lavado, ¿viste? No. Una cosa triste. Esa escena es una tristeza total eh, para la película. Totalmente. Encima, casi, por la manera en la que lo enfocan, casi que, si no sabes quién es Stephen King, te diste cuenta que ese es Stephen King, porque es como muy obvio cómo la cámara se pausa en él. Sí, sí, sí. O sea, se supone que la gente que va a ver It, o la mayoría de la gente que va a ver It, o sea, sabe quién es Stephen King. No sé, que yo imagino que la mayoría del fandom o de la gente que leyó el libro lo conoce. Estamos por ahí jugando con el lector, la idea de que aparezca Stephen King, pero yo desde el lado cinematográfico no le encuentro ningún tipo de gracia o sentido. No, porque encima, ni siquiera es que apareció, no sé, DiCaprio y le dio, no sé, la pistola con la que al final va a matar al payaso como diciendo, bueno, te estoy legando el cine, no sé, no. Le vende la bici que nada, no. Pero bueno, salgamos acá porque es triste. Sí, salgamos acá, volvamos a... Pero nada, yo creo que es hora de meternos en la comparativa que ya tocamos un poco entre padres y niños. Primero hablamos de la responsabilidad, ¿no? O sea, se supone que cuando uno habla de responsabilidad, habla de adultos, o sea, se supone que un adulto se expresa a un niño porque carga con ciertas responsabilidades de tener que enseñarle al niño cómo convivir en sociedad, de encargarse
de la parte económica, si se quiere, ¿no? De ese sentido, y que el niño quizás tiene una libertad, entre comillas, si quiere mayor, porque está despreocupado de ese tipo de obligaciones. Eh, Sin embargo, lo que plantea un poco la película es cómo a veces los adultos somos irresponsables, o los adultos son irresponsables, en el sentido social, ¿no? De cómo lo que está frente a nuestros ojos no es que no lo vemos por ceguera, sino que elegimos no verlo, que es muy distinto. Sí, sí. A ver, llevémoslo a los dos temas principales, ¿no? O sea, después podemos hablar de un poco de la moral y este tema de los chistes, etcétera, pero llevémoslo, por ejemplo, primero a el hecho de los niños desaparecidos. De nuevo esta idea, ¿no? Tanto de los padres y los niños como de los adultos en general y los niños. Vemos cómo todo el tiempo los adultos se lavan las manos un poco con estas desapariciones de niños. Al principio de la película, cuando desaparece Georgie, hay una vieja que está mirando desde la puerta de la casa y está mirando toda la escena, y justo cuando el payaso muerde a Georgie, la mina miró para otro lado. Y cuando mira de nuevo y ve encima ve un charco de sangre, y la vemos alertada, pero no es que llama a la policía ni nada, no, se mete en la casa. Pero se queda así como, uy, ¿y acá qué pasó? Y le acaba de desaparecer un nene enfrente de la cara. Y eso pasa todo el tiempo. También, no solamente con no hacerse cargo de los desaparecidos, sino ni siquiera interesarse. Hay un momento que la bibliotecaria, por ejemplo, en un momento, en la biblioteca le dice al gordito, che, bueno, es verano, tendrías que salir y jugar con tus amigos y distraerte. Y un poco esta idea, ¿no? De, no, esto no importa, déjalo pasar, no lo mires, vos sos un nene, no te preocupes. Entonces como que nunca se hacen cargo de nada. Y hay una escena clave, me parece a mí, cuando Billy habla sobre los desaparecidos y dice, bueno, no, que quiere encontrarlos porque extraña a su hermano, pero porque el próximo pueden ser uno de sus amigos o el mismo. Siguiendo esta línea de hacerse cargo, pero tomando en cuenta también que sus amigos le repiten todo el tiempo esto de es verano, es verano, es verano. Como antes lo decían los adultos, también lo dicen los niños. Y esta idea de, bueno, a este chico que le pegó personalmente el problema, es el que se está haciendo cargo. Hacerse cargo como esta idea de lo que decía Juanma, la responsabilidad. Sí, total. Aparte, me parece que en ese sentido, esta cosa quizás de la responsabilidad, hablando un poco más de esto de que hablábamos, viste, de lo pecatorio, de lo malo tirado abajo de la alfombra, pasa también con estas cosas que decía vos, ¿no? Bueno, tenemos todos los niños desaparecidos y no lo vemos, y medio que lo tiramos abajo de la alfombra. Y de hecho, ¿dónde van los niños? Que son esos que escondemos, van a la alcantarilla, van abajo. Y de hecho, acá me parece que un elemento me parece muy importante en la película, representando este contraste, es el agua. O sea, desde la primera escena, o sea, empieza lloviendo la película, hace un guiño donde Georgie, antes de irse, dibuja una carita sonriente en el vidrio empañado, que está lloviendo, y de hecho el agua misma, mediante el bote, ¿no? Porque él lo que hace en realidad es lleva el bote mediante el charco, va siguiendo el bote, no va siguiendo el agua, es quien lo lleva hacia abajo, si se quiere. Y ahí me parece que hay un punto interesante, que es que Billy, de algún modo, siendo niño, tiene una imagen paterna. ¿Por qué? Porque nada, es el que le da el bote, el que le dice cuídate, yo no puedo salir porque estoy enfermo. Pero después, cuando se entera que el hermano había desaparecido, es él el que lo intenta buscar. O sea, es como el adulto, si se quiere, desde ese lugar de padre, pero siendo niño, que toma esa responsabilidad un poco también por cierta culpa que esconde de haberlo dejado ir. Y volviendo al tema del agua, cómo el agua es el que termina llevando a Georgie también a encontrarse con el payaso. El agua, ¿no?, que viene desde arriba, del cielo, desde lo divino, cuando pasa por las calles, se empieza a ensuciar. Cuando empieza a pasar, se empieza a ensuciar, y donde termina en el subsuelo, en lo infernal, donde está lo malo, donde está lo que se esconde. Sí, sí, sí. Además,
casi que te lo dicen esto en la película porque 3 veces o 4 veces remarcan que son aguas grises. Con esto que vos decías de pasa por las calles, pasa por nosotros, como sociedad o como humanidad o como lo que quieras, y se ensucia. Y dicen textualmente, o sea, estas aguas son la caca y el pis nuestro. Y un poco esta idea, por ahí la preferís explicar vos mejor, de que el payaso se alimenta de todo eso que nosotros le tiramos, de toda esa mugre que, bueno, vendrían a ser nuestros defectos que nosotros les tiramos. Sí, o sea, el payaso en realidad se alimenta del miedo, como plantea la película, dice, eso lo entendemos todos, pero un poco, digamos, es el miedo, no solo este miedo de un niño, quizás desde traumas o desde lo desconocido. De hecho, bueno, el nombre It, un poco, ¿no? Es como eso. No, es un poco jugando con este miedo que se juega mucho en la literatura, de lo desconocido, de lo que no vemos, pero también se alimenta del miedo de los adultos, de algún modo. Porque cuando uno tiene que ir en contra, quizás, de ese tipo de cosas que escondemos, aparecen miedos a lo que va a decir la sociedad, ¿no? A la marginación, a pensar que quien está yendo en contra de eso es un loco, o qué está diciendo, no, como esta idea de al final, o sea, el miedo que empieza de niño a ciertas cosas se termina transpolando cuando sos un adulto al miedo al qué dirán de los demás, y al bueno, mejor no te metas. Que hay una cosa medio aparte con esto de los desaparecidos que nosotros como argentinos se podría transpolar hasta una situación cínica en la dictadura, digo, o sea, ¿no? Esta cosa de hay desaparecidos y bueno, nada, festejamos, viste que hacemos la fiesta esa, medio que nos olvidamos. Sí, totalmente. Como argentino, sabiendo además que el director es argentino, ¿no? Si bien funciona en la primera historia, esta idea de... y remarco mucho el discurso de Billy, pero porque es bien donde se ve claro, ¿no? Esta idea de... Literalmente es como que está diciendo, bueno, che, acá está desapareciendo gente y nos estamos haciendo todos los boludos. Y si sos argentino, inmediatamente lo encastrás con la dictadura. Y es un poco muy claro. O sea, se nota mucho. Totalmente. De acuerdo. Un poco, y perdón que vuelva, ¿no? Pero con esta idea que vos decías del agua que baja, me parece que está bueno para introducir el concepto del globo que sube. No es un gran análisis acerca de la figura del globo. Pero esta idea de, bueno, un poco el globo como idea principalmente, ¿no? De, bueno, principio de eje vertical. Repetimos que el eje vertical, la idea del eje vertical en la teoría es un elemento que rompe con la horizontalidad del cine, la horizontalidad de la pantalla, la parte, o es justamente una figura vertical, anunciando o simbolizando algo que va a quebrar en la historia. Que en este caso está relacionado a Pennywise, que es lo malo, además de que son los momentos, bueno, de susto, etc. Pero un poco esta idea, ¿no? De, bueno, esta frase de tú también flotarás, y del flotar, y la otra palabra que se escucha mucho junto con flotar es cambiar. Y un poco esta idea de que cuando bajan a las alcantarillas y encuentran a todos los niños desaparecidos, los encuentran flotando. Los encuentran como sumergidos en esa nebulosa en la que los deja Pennywise. Y un poco como esta idea la introducía Juanma, me la introducía antes cuando estábamos preparando el programa, de cómo, bueno, están como flotando, como queriendo alcanzar la superficie, queriendo alcanzarnos a nosotros en ese ojo de luz que baja desde el techo, y no pueden. Y ya sea porque o Pennywise los tiene atrapados o porque nosotros no los dejamos. Y después, sumando un poquito, esta idea de el cambio, que es otra palabra que aparece mucho en la película, junto con flotar. Los niños todo el tiempo dicen, nosotros flotamos, nosotros cambiamos. Esta idea de el miedo o el monstruo al que le vamos a tener miedo, justamente a eso siempre, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está mutando. Es esa cosa a la que nosotros tenemos miedo. O incluso entre nosotros actualmente, sin
sin necesidad de cambiar entre momentos históricos. Sí, esta cosa también de eso, o bueno, de Pennywise, del payaso atemporal. Es decir, no es que el payaso de pronto aparece, el payaso vive desde los orígenes de la humanidad, digo, viene de hace años, marcando un poco esta idea de, bueno, estos miedos, o estas cosas que tiramos abajo de la alfombra como sociedad, no es que son de ahora, o sea, no es que ahora inventamos la hipocresía, o ahora inventamos el racismo, o ahora inventamos la opresión a ciertas cosas o ciertos grupos sociales. Viene históricamente, y así como el payaso muta, que vos decías, esas cosas van mutando también. O sea, esas cosas que tiramos abajo de la alfombra, de algún modo, siguen estando, pero por ahí no son las mismas. Bueno, sí, un poco se rinde a esta idea, ¿no? Que decíamos del mutar. Vemos, sobre el final de la película, se rinde totalmente el género fantástico. Casi es un poquito raro al ojo de ver, dependiendo de qué tan metido estés en la película, ¿no? Y en la historia, etc. Pero vos ves que ya nada tiene sentido, ya están ahí, y eso Pennywise va a tomar cualquier forma y va a ser todo muy irreal. Y eso tiene un poquito esta idea de, o sea, como que hay un motivo para que el género de terror se convierta en género fantástico, porque ni siquiera hay ni siquiera hay un jumpscare en esta batalla, ni siquiera da miedo, es casi épica, si querés. Pero viene con esta intención, lo que decíamos de la debilidad del payaso, la debilidad de eso, la debilidad, que está escondida ahí, pero al mismo tiempo que sale a la luz. Y al mismo tiempo, combinándolo con esta idea de que, de que los miedos o los monstruos o nuestros defectos van cambiando, vemos a Pennywise como en esa expresión total de mutación, ya sea como espejo de la sociedad o como idea de su debilidad, como idea de su destrucción o incluso de su esencia más pura, que es nada, eso es el cambio. Sí, no, de hecho creo que hay algo interesante, que es que el payaso tiene como de algún modo también ya que se ve, digamos, también como un mecanismo de autodefensa, pero como una parte muy conservadora, que es esta cosa también de repelerse a los cambios, porque él cuando se está por finiquitar, agarra a Billy, que Billy es dentro del grupo, el comandante, ¿no? Por poner un ejemplo así medio revolucionario, sí. El Che Guevara, si se quiere, del grupo. O sea, ¿te parece? O sea, sin él, el grupo nunca se hubiera enfrentado al payaso. O sea, está bien, Beverly tiene también esta cosa de, bueno, yo te acompaño, porque todos los otros, la verdad es que son unos medio cagones o buscan salvarse el culo a ellos. El único de algún modo que va para adelante es Billy, también incentivado por el hecho de la culpa o del querer saber qué pasó con su hermano. Pero bueno, el payaso lo agarra a él y a los otros, jugando con esta cosa cagona y conservadora de los otros, le dice, bueno, arreglamos así, yo me quedo con ustedes se van tranquilos, y en 27 años vuelvo y cada uno hace su vida tranqui y no jodemos más. Y a diferencia del Che Guevara con los mineros de Bolivia que lo cagaron, estos salieron a defender a su comandante. No, bueno, me metí en terminemos el episodio acá. En un vericueto raro, bueno, pero como esta idea conservadora de algún modo que tiene el payaso. Sí, totalmente. Se relaciona con lo que decíamos, ¿no? Del darse cuenta, como que incluso los nenes también quieren mirar para otro lado, y el que los impulsa es Billy, por esto de que, él lo sufre en carne viva. Y con esto de sufrir en carne viva creo que podemos ir a uno de los grandes temas de la película, que es esta idea de justamente los defectos que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y tal vez, dicho así suena un poco crudo, me refiero más a esta misma idea de mirar por otro lado, como hacíamos con los desaparecidos, también aparece mucho con, desde el padre golpeador de Beverly hasta el racismo o el maltrato hacia el niño gordo,
que hacen los niños malos, que todo el tiempo están cometiendo estas atrocidades y burlándose de gente, y como esta idea de eso tampoco lo vemos. Por ejemplo, en la escena en la que están con el gordito, con el niño gordo y le están cortando la panza, pasa un auto, vemos cómo el auto, cómo los tipos que están, o la pareja que está dentro del auto, mira lo que está pasando. De hecho, en un momento nos pone a nosotros dentro del auto como si fuéramos nosotros los que estamos mirando, y el auto sigue de largo. Incluso vemos que hay un globo dentro del auto. Como esta idea de, bueno, la maldad también está acá, la maldad está en el mirar. También esto también da miedo. O eso también es tan malo como desaparecer niños, es mirar por otro lado. Esta frase que está mucho ahora, ¿no? De, bueno, justo coincide, de estar en silencio es ponerse del lado del opresor. Sí, la leí el otro día, pero sí, está esta cosa de, está bien, yo no maté a nadie, pero de algún modo estás siendo cómplice, o sea, digo, está bien, vos no le estás acuchillando la panza al pobre gordito, pero lo estás viendo y no estás haciendo nada. Y me parece también que hablando un poco de esto, hay una escena donde me parece que hay algo muy interesante, que es cuando el pibito que bueno, nada, era el bad boy de la escuela, viste, que nada, les pegaba, no, y los maltrataba a ellos, que eran los losers, los perdedores. En un momento, él está con la pistola del padre, que era policía, se ve, y de algún modo cuando pasa eso, que el padre va, lo reta, lo dispara, y medio que le hace una escena donde lo maltrata mucho, de algún modo uno también se termina no poniendo al lado de él, porque después es nada, violento, total, pero un poco lo entiende, o sea, es como, bueno. Sí, no, eso yo creo que lo principal de esa escena es mostrarte cómo ese mal que ves en el nene nace de otro mal. Que al mismo tiempo nace de otro mal y nace de otro mal. Y esta idea que les decíamos de el terror atemporal y cómo vamos cargando, tanto con esto que decíamos, ¿no? Bueno, de todos los tipos de discriminaciones que pueden existir, o otros defectos, que los vamos cargando hace años. Y un poco te juega esto la película con el tema de los chistes. Que vuelve un poquito sobre el mirar por otro lado, pero que te escupe un poquito en la cara, porque la película te pone todo el tiempo en tono. De hecho, los chistes son muy argentos, porque así muy burdos, lo podemos decir, digo, nada, se pueden contar los chistes, pero un poco la película juega con ponerte en ese tono, donde los chistes esos ni van ni vienen, son chistes, te podés reír. Además te reís un poco porque los están contando niños, que es una cosa un poco macabra, incluso eso si lo pensás. Tal vez un poco mostrando la madurez de estos chicos. Pero hay dos momentos donde, bueno, los mismos chistes los hace todo el tiempo el niño este de anteojitos. Y hace dos chistes que son el de la niña cuando están en las alcantarillas y encuentra el zapato de una nena, que es la nena desaparecida, y dice, ay, qué gracioso, estaba brincando acá con un solo zapato. Incluso, y esto lo digo yo desde mi punto de vista de espectador, cuando yo estaba en la sala de cine, casi que me río, y de repente la película se pone en un ambiente tenso, como decirte, pero este chiste no, o sea, como que, mirá qué tan acostumbrado estás, y esto es como yo lo viví, mirá qué tan acostumbrado estás, que te pareció gracioso, y los nenes te hacen darte cuenta de que no es nada divertido lo que están hablando. Y lo mismo pasa cuando están en la casa del gordito y el nene de anteojos hace un chiste sobre que el pueblo es una trampa para putas, para zorras, y todos lo miran mal. Sí, es como medio autoconsciente, ¿no? O no sé, autoconsciente, pero como que juega con el que está mirando. Y me parece que lo hace de un lado interesante porque no lo hace de un lado de corrección política, si se quiere, o de esta cosa, viste, de reprimir el humor. A veces, viste, se dice, no, bueno, podés hacer chistes, pero con este tema no hagas chistes. No, me parece que no lo hace de ese lado, sino desde un lado de tomar conciencia sobre lo que decimos. En el sentido de que, está bien, vos te podés reír de algo, pero ojo, dónde lo decís y cómo lo decís, porque
puede haber alguien que le esté jodiendo realmente, o que le esté pasando algo jodido con eso, y que no le cause tanta gracia. Y aparte, jugando un poco con esta escena que vos decías de la alcantarilla, donde encuentran el zapato de uno de los chicos desaparecidos, a mí me parece que es interesante porque vuelve a aparecer el tema del agua y de la alcantarilla. Donde corta la alcantarilla y empieza el río, hay claramente una diferencia donde el río se muestra en medio de un ambiente natural y el agua está súper pulcra y limpia, y cuando se meten dentro de la alcantarilla, nada, ratas, cosas viejas, sucias, podridas. Entonces, marcando esta diferencia entre el agua de la afuera, que está iluminada aparte por el sol, y el agua de la adentro, de lo que escondemos, que está oscura y que está sucia, lo que escondemos y lo que dejamos afuera. Como el de afuera hace el chiste de los que están adentro, o sea, el de afuera se ríe de la desgracia que está viviendo y que está viviendo la desgracia. Y también con respecto a esto de los chistes, me parece que hay algo interesante en relación a la figura del payaso, que digo, el payaso es un símbolo, si se quiere, de risa, digo, o sea, el payaso es sacado de la película, obviamente, nada, es un personaje que está en los cumpleaños de los nenes, que se relaciona con los nenes de una forma graciosa, hace reír en el circo, digo, es el espectáculo ese, y en este caso es un payaso que da miedo. Entonces, con esta relación de los chistes, que de repente todos paran y dicen, che, pará, no te rías de eso, también como el símbolo de la risa, escondiendo lo macabro y lo tenebroso. Entonces, los chistes con un trasfondo que no está tan bueno por ahí. Sí, sí. E incluso llevándolo a esta idea de la realidad, ¿no? Y esto que vos decías del payaso como algo que da miedo. Esta idea que juega todo el tiempo pone un poquito en perspectiva los miedos de los nenes y te muestra cómo, ¿no? Tienen miedo a algo que es irreal, o sea, tienen miedo a eso, a Pennywise, que muta todo el tiempo de forma y no deja de ser un ser fantástico, pero te lo pone en espejo con los miedos de los personajes. Por ejemplo, yo un ejemplo que veo es cuando están en la casa y al nene que le asustan las enfermedades, se abre un agujero en el piso y un leproso, que es a lo que él le tiene miedo, a un hombre muy enfermo, le dice, es hora de tus píldoras. Y él se cae por el agujero del piso y cuando cae le suena el relojito que le avisa de que se tiene que tomar la pastilla. Que si bien funciona como un chiste, es como esta idea de, bueno, a lo que él le tiene miedo, lo está cargando con él y es una cosa del mundo real. Más allá de lo que hay en el piso de arriba, que es una alucinación, que es una exageración de la realidad. No sé si querés aportar algo más, Juanmita. No, bueno, o sea, hablamos en realidad mucho de lo que fue la primera parte, ¿no? Bueno, un poco lo explicamos, por qué no nos gustó, aunque me parece que la segunda parte de la película esconde como esta idea que decía, ¿no? De por lo menos de jugar con la nostalgia del espectador, pero por ahí no funciona porque apela tanto a la nostalgia del quien lo está viendo que se olvida de apelar bien a la nostalgia de los personajes. Que incluso hay una parte interesante igual, si se quiere, tratando de sacar algo, y mirá, y lo saco desde esta relación que hacíamos con la dictadura, que me parece que es el olvido. De algún modo esa fricción que tiene la segunda película y que lo viene a marcar en negro bien fuerte, que si bien podemos plantear que termina llevando el miedo del padre, pero a su vez es el que no se olvida nunca, del que lo investiga, del que lo estudia, del que lo tiene más presente, y es el que transmite esa cosa de no olvidar al resto de los compañeros para que no vuelva a pasar lo mismo. No sé si tenés algo más para agregar, alguna escena que se nos haya pasado de largo. O sea, seguramente sí, pero como idea general, no, alguna importante. No, como línea general marcar esos 3 temas tal vez, o sea, sin volver a hablar de ellos, ¿no? La autoconciencia, esta idea de, bueno, a través del agua, pero esta idea de la mugre y el payaso que es eso y se alimenta del miedo y crea el miedo a través de eso. Bueno, y esto de el darse cuenta y nada, y las relaciones que tiene con
con la segunda parte, la relación que hay entre la primera y la segunda. Así que muchas gracias no sé, quedó claro, pero por lo menos nosotros nos hemos autoesclarecido. Después el que escucha se esclarecerá a sí mismo, o no. Pero nada, pero bueno, si llegaron hasta acá, de vuelta, gracias por el video, que les gustó, que no les gustó. Si les gustó It 2 y nos quieren decir, no, a mí me encantó It 2, ¿por qué les gustó? Y si no les gustó la primera, lo mismo. Y nada, compartan el video y si quieren ver alguna película, o sea, analizar, que analicemos alguna película especial también, digamos. Sí, podríamos hacer un episodio de una película argentina. Pero sí, bueno, lo vamos a tener a consideración. Pero bueno, sí, bueno, acá abajo está nuestro Instagram, que es donde más nos movemos. Y bueno, ahí están los comentarios, así que nada, como dijo Juanma, muchas gracias por mirar, si miraron hasta acá. Compartan por favor el video si les gustó y si creen que conocen a alguien más que le puede gustar. Y muchas gracias. Aren't you guys coming in? It's gray water. What the hell's gray water? It's basically piss and shit. So I'm just telling you, you guys are splashed around in millions of gallons of dairy pee. So, are you serious? Doesn't smell like caca to me, senor. Have you ever heard of a staph infection? Also, staph infection. This is so unsanitary. This is literally like swimming inside of a toilet bowl right now. You're the reason why we're in this position right now. Guys,